Bienvenidos a todos a este bloque que se ha denominado Transformación Digital en esta diplomatura. Que bueno, en el transcurso de esta presentación les voy a comentar un poco dónde estamos parados, cómo viene cambiando la manera de que trabajamos y cómo trabajamos, cómo en realidad son otras las preguntas que tenemos que hacernos para dar un paso más en esta transformación digital. Y bueno, la idea es descubrir en el camino tanto estos cambios que tenemos que hacer como también las herramientas que van a facilitar que sigamos trabajando de la manera que lo veníamos haciendo, pero en un contexto que cambia constantemente, incluso en situaciones como esta, con esta pandemia que estamos viviendo, que ha llevado estas nuevas herramientas a un próximo nivel, ¿no? Y que ha, como se dice, adelantado aproximadamente unos 10 años, dicen, algunos dicen más, otros dicen menos, esta transformación digital que el mundo venía justamente empezando, se ha adelantado unos pasos más. Les conté un poco acerca de mí, de manera resumida. Me dedico a la transformación digital y al marketing digital hace ya unos 5 años. He acompañado empresas de diferentes tamaños y de diferentes rubros en esta transformación digital, en la manera en que como audiencias y marcas, audiencias y organizaciones, etcétera, se conectan, ¿no? Y se unen de alguna manera. Porque en realidad esta transformación digital lo que ha hecho no ha sido más que ponernos a todos, digamos, ante el mismo desafío. Acá no hay diferencia entre empresas grandes, empresas chicas, organizaciones grandes, organizaciones chicas, empresas de un tipo o del otro, sino que estamos todos con este desafío por delante, que es adaptarnos a una sociedad y a un entorno donde lo único constante es el cambio. Se habla mucho que justamente es una era de cambios, en la que muchas cosas cambian. A mí me gusta por ahí usar otra frase, que más que una era de cambios, estamos en un cambio de era, donde las preguntas que nos tenemos que hacernos son todavía más significativas y donde justamente en la medida que más rápido hagamos estos cambios y más rápido nos adaptemos a este mundo cada vez más digital, van a ser mayores los provechos que podamos sacar en cada una de esas situaciones. En este caso vamos a ver algunas herramientas, algunos casos puntuales de la educación, porque es en el rubro que en este espacio estamos compartiendo. Y más allá de esto, como les decía, la transformación digital es algo que abarca todo en nuestras vidas, digamos. Si uno mira a su alrededor y tiene que pensar cómo compra algo, cómo vende algo, cómo aprende algo, cómo se comunica con alguien. Entonces, como todo cambio, lo primero que refleja en nosotros es una reacción, ¿no? Y una resistencia. Entonces, justamente, bueno, también felicitarlos a todos y todas los que estén compartiendo esta diplomatura, porque si ya están interesados en esto, seguramente le van a poder sacar mucho más provecho y muchas más cosas positivas que negativas. Así que vamos a hacer un pequeño repaso por algunos tópicos que considero importantes y espero les sirva. Acá en esta presentación pueden ver esta frase que dice: vivimos en un mundo, cada vez más digital. ¿Qué significa esto? Esto no se trata de dos mundos paralelos o dos mundos enfrentados donde está el mundo convencional y el mundo digital, sino que justamente el qué hacemos y el cómo lo hacemos es lo que ha cambiado, pero el mundo es uno, en uno solo en el que vivimos, y es ese mismo que se va transformando y que va cambiando, ¿no? Entonces, el mundo es uno y es cada vez más digital. El contexto nos hace que nos metamos en este cambio y justamente esta situación actual nos ha obligado a acelerar mucho este proceso. Entonces, quiero que quede claro es que no existe por ejemplo, hablando de marketing, no existe un marketing digital y un marketing convencional, sino es el entorno el que va cambiando y depende de nosotros cómo nos adaptemos. El primer cambio en todo esto y el más significativo y el que de verdad nos va a poner digamos, de un lado activo en esta transformación, es que el primer cambio está en nosotros. Nosotros somos los que de verdad tenemos que aceptar que el mundo cambia, está cambiando y va a seguir cambiando. Y estos cambios tan bruscos son los que nos van a permitir seguir de alguna manera en ruedo, como se dice, ¿no? Yo incluso siempre cuento mi caso personal, y es que cuando yo nací, cuando yo era chico, los primeros años, en mi casa no había internet. Así como aprender a manejar o aprender cualquier otra habilidad, el hecho de utilizar herramientas tecnológicas es algo que se aprende, ¿no? Que uno tiene que darle su tiempo, su espacio, cometer sus errores, pero es algo que se aprende y que se perfecciona. Entonces yo mismo, ahora trabajando con una agencia que se dedica a esto, trabajando con una escuela que, por ejemplo, entre otras cosas, la Escuela Potencia no tiene una sede física y tiene cerca de 100 alumnos. Entonces, todas esas herramientas digitales que lo han permitido son cosas que yo tuve que ir
digamos, aprendiendo en el camino. Entonces motivarlos a que no tengan miedo, porque esto, como todo, se aprende y como todo se mejora y se perfecciona y cambia. Incluso todo en esta profesión tengo que estar todo el tiempo desarrollando estas nuevas habilidades y desarrollando, digamos, aprendiendo, estando atento, etc. ¿Qué cambió, no? Si nos preguntamos qué cambió, y cambiaron muchísimas cosas. Y en esta situación en particular cambiaron muchísimas más. Pero tenemos que hacernos algunas preguntas que involucran a nuestra área. Por ejemplo, ¿cómo me relaciono con mis alumnos? ¿Cómo gestiono mis tareas? ¿Cómo gestiono las tareas de mis alumnos? ¿Cómo explico? ¿Cómo evalúo? ¿No? Es decir, por ahí las tareas que uno se hacía en su día a día y que en pos de mejorar su actividad como educador estaba atento y las cuestionaba y demás. Bueno, las respuestas que tenemos que buscar son exactamente esas mismas preguntas trasladadas a caminos digitales. ¿Cómo evalúo? Bueno, ¿cómo evaluaba tradicionalmente? Ahora, ¿qué herramientas encuentro para evaluar digitalmente? ¿Cómo gestiono mis tareas? ¿Y cómo las gestionaba antes? Y quizás a papel y lápiz, ¿no? Hacía un listado de tareas. Bueno, ahora, ¿qué herramientas puedo encontrar hoy en el mundo digital que me facilitan esta gestión? Y así, con todas las preguntas, son todas las preguntas que se tienen que hacer con respecto a todas las tareas que ustedes se cuestionaban en su día a día para ser cada vez mejores educadores. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso. Son muchísimas y no se preocupen porque todas estas herramientas, esta presentación la van a tener y después pueden incursionar uno a uno de cada una de las herramientas que les voy a compartir. Solamente me voy a tener en algunas que son las que yo considero más importantes y que las que considero que les van a hacer un cambio significativo en la manera en la que ustedes trabajan. Como decía, como les comentaba recién, hoy en día gestionar un aula, vuelta a lo mismo, no es que ya no vamos a poder gestionar un aula, sino que tenemos que entender que este aula hoy en día se da de manera digital. Les cuento una breve experiencia y cómo nosotros desde Escuela Potencia, por ejemplo, hemos podido adaptarnos a este entorno cambiante. Y es que hoy en día tenemos también una diplomatura de un curso de 30 y más de personas que justamente se unen a través de una plataforma. Esta plataforma ofrece la herramienta, que es una de las que vamos a ver acá también, de que si bien es un alumno de una sala de más de 30 alumnos, se pueden subdividir en pequeñas salas de pequeños grupos de personas, de 4 o 5 personas. Entonces, esto es exactamente lo que se vivía hace un tiempo en el curso, porque uno puede dividir al gran equipo en pequeños equipos, delegarle tareas, que trabajen en equipo, que busquen esa sinergia, bien plasmado a un nivel digital. Que la experiencia no es exactamente la misma, sin dudas no es exactamente la misma, pero que es cada vez más cercano a eso y que cada vez justamente el desafío de estas herramientas es que podamos llevar esa metodología. No es casualidad, digamos, que hoy en día nosotros tengamos un profesor de Miami, una profesora de Córdoba, que el equipo técnico esté en San Juan, pero que el director de una carrera esté en Buenos Aires y que los alumnos estén en una parte en San Juan, otra parte en Córdoba. Eso no estoy hablando de una utopía ni de algo que no conozca, eso es exactamente lo que está pasando por ejemplo, en nuestro caso, o mismo ustedes, esta diplomatura la pueden estar cursando desde su casa o desde algún otro lugar. En definitiva, la tecnología nos da estas herramientas. Entonces, justamente ahora, la idea es hacer un pequeño ejercicio donde ustedes, con las preguntas que se preguntaban recién, de cómo cambió nuestro día a día, cómo poder plasmarlo a un mundo digital. Todo lo que hacían anteriormente se puede hacer en un mundo digital. ¿Que lo van a hacer de un día para otro? Seguramente no. ¿Que lo tienen que aprender en el camino? Seguramente sí. La idea es, como todo, den los primeros pasos y vayan puliendo la metodología en el camino. Vamos a empezar con algunas herramientas que son justamente para gestión de equipos, ¿no? Algunas incluyen videollamada o no. En estos cuadros que yo les he preparado, digamos, van a encontrar la herramienta por el nombre, que las podemos buscar en cualquiera de los buscadores justamente, qué prestaciones tiene cada una de estas herramientas, un pequeño resumen de para qué sirven y para qué trabajan, si tienen algún plan gratuito o no, porque hay muchas de estas y la mayoría ofrecen una versión gratuita y justamente buscan después vender alguna versión premium y demás, pero casi todas ofrecen una versión gratis, al menos para dar los primeros pasos y probarla. Bien, ¿qué condiciones hace falta para esto? Porque sabemos también que la infraestructura es algo muy, muy importante y que hay lugares o momentos donde quizás no se tiene acceso al nivel de tecnología que algunas de estas plataformas demandan.
Y después una columna que hace referencia a el máximo de usuarios que justamente acepta cada una de estas plataformas. Estas 4 que ven en la primera diapositiva son, bueno, una que se llama Microsoft Teams, Google Classroom, Zoom y otra que se llama Zoho. Bien, de todas estas, como todas tienen sus pros y sus contras. Yo personalmente, para los proyectos en los que estoy involucrado, estamos usando la plataforma Zoom. Y acá voy a hacer una pequeña acotación también, porque sabemos que Zoom en esta época ha tenido de alguna manera una mala reputación por algunos problemas que ha tenido de seguridad. Esto es así, esto es verdad que ha tenido algunos ataques, ha tenido filtración de información y demás, pero entendamos que el contexto, como veníamos hablando, cambió muy rápido y muy de repente. Entonces una plataforma que tenía de repente 5 millones de usuarios pasar a tener, de tener 50.000 usuarios, pasar a tener 2 millones de usuarios en cuestión de 2 semanas, y era lógico que sea vulnerable. Ahora, ¿qué es lo importante? Que supieron tomar cartas en el asunto, que supieron agregar todos los pasos de seguridad que hacían falta y que hoy en día es una plataforma en la que se puede confiar. De todas estas 4 que están en la primera diapositiva, es la que nosotros usamos. Un pequeño resumen de esta plataforma es que es una plataforma que permite realizar videoconferencias, chatear e impartir webinars. Bien, acá yo le agrego una que es la que le comentaba recién, que esta plataforma en particular, que es la que yo uso en el día a día, permite la subdivisión en grupos de un aula o de una sala de trabajo. Entonces, como le decía, si yo tengo una sala de 30 personas, puedo separar en 5 grupos de 6 personas y yo como anfitrión de la sala puedo recorrer cada una de ellas, bien, para ver cómo está trabajando cada uno de los equipos, si tiene alguna duda, alguna consulta. Dentro de cada sala se genera también un chat interno para que entre ellos puedan hablar, y también está esta sala principal o esta sala mayor que uno puede sacar o poner de esta sala y los subgrupos de la manera que cada uno quiera a sus alumnos. Como toda primera versión inicial tiene una versión gratuita, tiene algunas limitaciones como por ejemplo que las llamadas gratuitas son de 45 minutos, pero si uno paga puede tener reuniones ilimitadas. En la plataforma Zoom en particular hay algunas empresas que hoy en día incluso la están usando para trabajar, donde abren una sesión de Zoom, una sesión de Zoom que dura 8 horas por ejemplo. Y los distintos integrantes de los equipos de trabajo se van sumando a esa sesión de Zoom, simulando que fuera el espacio de trabajo, que fuera la oficina. Entonces de repente hasta se dan esas charlas cotidianas, esas fuera del ambiente laboral, que antes se daban en la oficina, también se dan a través de estos medios. Tanto Zoom como Google Classroom, Microsoft Teams y demás son plataformas muy confiables que llevan años haciendo esto. Entonces justamente es por esto que las recomendamos. Cualquiera sea de ellas, esto también tiene mucho de que por ahí depende de cada caso. Uno por ahí prueba una y tiene ciertas cosas que no la cierra, otras que sí, y el desafío es ese. Yo antes de decidir Zoom probé muchísimas y seguramente me quedan muchísimas otras por probar, pero el desafío es que cada uno encuentre lo que más se ajusta a su medida. Después tenemos en esta otra plataforma aparecen 5 más. No me voy a detener en cada una de ellas porque si no nos tomaría mucho tiempo, pero por ejemplo tenemos esta que se llama Kahoot, que es una herramienta muy interesante. Yo los animo a que las animo a que lo utilicen porque es muy interesante. Se describe como crear juegos educativos tanto para jugar en simultáneo o en grupo, como para que cada persona avance a su ritmo y en el momento que quiera. Kahoot es una plataforma autoadministrable donde uno puede invitar la cantidad de personas que quiera para que participen y uno va disparando preguntas, los usuarios van respondiendo y se va armando una especie de puntaje con todo esto. Se puede usar incluso hasta para una manera de evaluar. Muy interesante, así que también los animo a que la conozcan. Tenemos también una plataforma muy conocida que es Moodle Cloud, que es una plataforma de aula virtual, de documentos, de foros y de llamadas de video, que también tiene un soporte y una infraestructura bastante interesante que se usa también para esto. Es una plataforma educativa en la nube. Es probable que en el mundo educativo más de una persona que esté viendo este video o esta clase la haya utilizado alguna vez. ¿Cuáles son algunas de las especificaciones? Y es que si la plataforma no se usa por 14 días, por ejemplo, la cuenta en ese caso se va a dar de baja. Entonces es interesante que nosotros lo utilicemos en nuestro día a día. Aparecen acá algunas más. Aparece, por ejemplo, Google Hangouts, que tiene un sentido parecido al de Zoom.
aparece Cisco, Webex, que son algunas que se usan en otras partes del mundo, acá no tanto, la idea no es detenernos en esa. Está Go School también, que es un aula virtual, que son para compartir documentos, para compartir fotos, ¿bien? Hay otra que se llama GoToMeeting, esta he tenido la oportunidad de usarla y también la recomiendo, son llamadas de video, también puede ser llamadas de audio y también se puede utilizar para compartir pantallas, ¿bien? Esta la única limitación que tiene es que son hasta 250 usuarios a la vez con una versión de prueba de 14 días. Obviamente para el sector educativo 250 usuarios es algo que es difícil que lleguen hasta eso, entonces está bueno como para probarlo. Vamos a seguir con algunas y acá ya empiezan a aparecer unas categorías nuevas. La tercera plataforma que ustedes ven en esta diapositiva es una plataforma que se llama Trello, ¿bien? Trello, y es una plataforma de gestión de proyectos, ¿bien? Donde se pueden también adjuntar documentos y se utiliza una metodología de tablero. ¿Qué quiere decir? La idea de esta plataforma es de un gran listado de preguntas, uno las va clasificando en las tareas que están por hacer, en proceso o hechas. Responde a una metodología de trabajo que es bastante interesante y lo bueno es que tiene toda una interfaz y unos primeros pasos cuando nosotros la probamos que son muy útiles. Puntualmente esta es una plataforma que nosotros hemos usado mucho tiempo, como les decía, para la gestión de tareas y para saber en qué estado está cada una de las tareas que nosotros tenemos asignadas. En este caso no van a contener contenido educativo, pero sí nos va a permitir saber cuáles son todas las cosas que tenemos por hacer, en proceso o hechas. Lo bueno de esto es que se puede trabajar en grandes equipos, que se pueden asignar responsabilidades a las tareas, que se puede hacer seguimiento. Cuando una persona le delega una tarea a otra, puede saber en qué estado está, cuánto tiempo pasó una tarea desde por hacer hasta en proceso, cuántos días lleva una tarea en proceso, porque para medir si de verdad nos estamos demorando más, menos o estamos en un tiempo correcto, digamos, de ejecución de esa tarea. En definitiva, es una herramienta muy potente y muy interesante porque además tiene integraciones gratuitas con otras plataformas, como por ejemplo un calendario o un Google Drive. En definitiva, son muchas las integraciones que tiene y es muy útil en el día a día para la gestión de tareas. Tiene como limitación, tiene tableros personales ilimitados y tiene solamente hasta 10 tableros en cuentas de equipo. Bien, uno por ahí, si sabe sacar provecho de estos 10 tableros, es un número interesante y quizás no hace falta llegar a una versión paga. Y la cantidad de usuarios en este caso sí es ilimitada. Dentro de esta misma, 2 escalones más abajo, hay una herramienta que parece muy básica, pero que es también muy potente, que se llama Calendly, que es una herramienta puntualmente de calendario y se utiliza para gestionar la disponibilidad tanto mía como de los miembros de mi equipo a la hora de trabajar. Como todos sabemos, más allá al momento de dar una clase y demás, es mucho el tiempo también que le dedicamos a la previa y al post, es decir, a pensar una clase, a escribirla, a redactarla y después, bueno, a evaluar, por ejemplo, a buscar evaluaciones que hayamos hecho, a debatir con algún compañero, etc. Entonces, en este caso, esta herramienta, que es una herramienta de calendario, es gratuita, como todas, en una versión inicial, y también es muy interesante y se las recomiendo. Las demás van a estar acá, las pueden buscar más información. Yo me voy a detener solamente en las que considero que pueden intervenir en su flujo de trabajo, entendiendo que son educadores y educadoras, que con el tipo de tarea que manejan y haciendo un poco, tomándolo como un caso personal, cuáles son las que, después yo he probado casi todas de estas y por eso me voy a detener solamente en las que considero que le pueden sacar más provecho, digamos. Acá aparecen algunas bastante interesantes también, son poco conocidas acá en Argentina y más en San Juan, son muy utilizadas en el hemisferio norte, por así decirles. La primera que sale a la lista no es casualidad que esté primera, porque es una herramienta muy interesante. En este caso, es una herramienta que se utiliza para diagramas, para interactuar en equipos, como herramientas para estudio. También se puede utilizar a modo de pizarra, también se puede utilizar como gestor de proyectos y como un tablero de tareas compartidas. Una de las herramientas más interesantes de todo esto, y ahora también agregaron una opción para hacer. Otra de las plataformas que vamos a utilizar se llama Mural y esta para mí es una de las más atractivas. Si yo tengo que resumir en solo algunas palabras, les diría que es la mejor manera de llevar la pizarra a este mundo digital. Justamente acá
el profesor va a poder utilizar la pizarra, no solamente él, sino que también puede habilitar a ciertas personas y en ciertos momentos para que pasen al frente de alguna manera y puedan utilizar la pizarra como cada uno quiera. Y la última herramienta que les quiero comentar es para mí también una muy importante al momento de nosotros queremos explicar cómo se hace algo. Esta plataforma se llama Loom, LWIM, está en esta diapositiva, y lo que permite esta plataforma es grabar todo lo que está pasando en nuestra pantalla, en la pantalla de nuestra computadora, cómo se mueve el cursor, desde qué parte, pero además lo importante es que nosotros podemos agregarle nuestra voz a todo esto. Entonces el alumno, cuando esté del otro lado, no solamente va a poder ver lo que nosotros estamos haciendo, sino también va a ir escuchando cómo nosotros vamos explicando el paso a paso del proceso. Esto va a simplificar muchísimo el proceso de explicar a quien está del otro lado de cómo hizo una tarea en alguna plataforma, en alguna herramienta y demás. Entonces, justamente esta herramienta va a ser muy útil para esto. Integra la pantalla e integra también nuestra voz explicando el proceso. En la presentación hay muchísimas herramientas más. En el PDF que van a poder descargar, van a poder indagar muchísimas más que sería mucho tiempo desarrollar cada una de ellas. Yo los invito, como les decía al principio, a primero hacernos estas preguntas de ¿cuál de las tareas que yo hacía en mi día a día voy a poder digitalizar? Seguramente van a ser casi todas, así que bueno, los invito a hacer este proceso. También para cerrar, me gustaría agradecer a la Universidad Católica de Cuyo por esta invitación, por abrir este espacio de conversación de transformación digital, donde es el primer paso para empezar a cambiar nuestra rutina, nuestras actividades y nuestras tareas. Y en especial también al Centro de Robótica, que me hizo parte de esta diplomatura y que también tiene este gran desafío de la digitalización de todo lo que estamos haciendo y de cómo incorporar nuevas tecnologías a lo que hacemos y a cómo lo hacemos. Espero que les haya sido útil. Van a poder consultar cualquier cosa a través de la plataforma, si es que algo no queda claro. Y sin mucho más, me despido y bueno, les agradezco por haber prestado atención todo este tiempo. Muchas gracias.